Y hay tantos temas para hablar con él porque es de mis preferidos en Sí. materia de macroeconomía, por supuesto. Pocos saben más que él y pocos explican mejor y de manera más amena, llana, fácil, Didáctica. digerible, didáctica que él. Hola, Juan Carlos de Pablo, ¿cómo estás? ¿A cuántas le dirás lo mismo? Solo a vos, solo a vos. Después se me ponen Bueno, estoy un celosos. poco tenso porque está jugando Vélez Arfield, pero Ay, voy a hacer no. un esfuerzo y contestar Escuchame. tus agudas preguntas. Pará, vamos a hacer algo. Nuestro productor Dale. ejecutivo, Pablo de Francesco, va a estar siguiendo a Vélez en este momento, vía Twitter, o vos pones hashtag Vélez y ahí te vas a enterar si hay un gol, si pasó algo. Entonces, No, no te calientes, no te calientes. prometemos mantenerte informado online, en vivo. Si pasa algo te vas a enterar, no te estás perdiendo nada, mirá. Avanti, avanti. Avanti, avanti. Bueno, arranquemos por algo que no es macro, aunque tiene que ver con la macro. Hoy el gobierno volvió a la carga con el tema del decreto para poner en estado de privatización, vamos a decir, Aerolíneas Argentinas, más allá de la discusión que se está dando en el Congreso, específicamente en comisión, en Cámara de Diputados. Y la pregunta es, ¿qué viabilidad tiene un proyecto privatizador? ¿Cómo la ves? Es difícil saber, pero vamos al meollo de la cosa. El Dale. meollo de la cosa es lo siguiente. Nadie puede creer que un gobierno presidido por Javier Milei, lo digo en latín, se va a dejar tocar el culito una vez por semana con paros salvajes. Algo va a pasar. Esta es la intuición. A mí medio siglo de seguir día a día la política económica, algo va a pasar. En esas cosas estamos discutiendo. Que te amenazo con el paro, que te cambio, que te hago Sí. esto, que te hago lo otro, que privatizo, que se la regalo a los empleados. Eso Sí, me sí. parece menos viable. El Además, no la antecedente que quieren. había era la privatización de los colectivos en la ciudad de Buenos Aires en la época de Frondizi, pero son otras dimensiones de la empresa. Sí, cosas por el estilo. sí, Ahora, ponele que la ponen a privatizar. Los argentinos, lamentablemente, hemos, digamos así, estropeado algunas buenas ideas, porque ya la privatizamos, después Claro. la privatizamos. Puede que venga un tipo y te ofrezco 4 mangos 90, porque como está la empresa, con el sindicato, con esto, con el otro, con la amenaza de que de repente viene un gobierno en 2027 lo vuelve a estatizar. Entonces, no sé cuál es la viabilidad desde el punto de vista económico. Sí sabemos que aquí ahora todo tiene complicaciones, pero vuelvo otra vez a lo que me parece que es la clave. Algo va a pasar. Esto no puede quedar así dando vueltas y todo el mundo. Imagínate que vos te quisieras comprar un pasaje de aerolínea, ¿no? Entonces en la máquina pones destino, tal cosa, fenómeno, origen, tal cosa, fecha, tal cosa. Y abajo dice, ojalá pueda viajar. Y claro. Es una pavada. Claro, si tenés opción, bueno, la vas a esquivar. Pero obviamente, sí. Porque, bueno, Con lo necesitas cual, previsibilidad. vos imaginate que la demanda de pasaje de aerolíneas ha caído a la mitad. Se fundió la empresa, Claro. porque los costos no bajaron a la mitad. No. Habrán bajado 10%, porque si el avión no vuela, menos demanda de fuel oil, ponele y alguna otra cosa. El resto no, fundir la empresa. Es decir, fundir la empresa, vos tenés que esperar que el Ejecutivo algo haga. Entonces estamos en una cosa absolutamente fluida, Sí. absolutamente dinámica, que veremos cómo sigue. Sí. Bueno, ayer un tema del que se habló desde las 4 de la tarde hasta, bueno, de hecho hoy se sigue hablando, es el número de la pobreza. Estamos hablando del primer semestre de este año, el 52.9%, trepa la cifra al 66.1% en menores de 14 años. Y la pregunta es, ¿alcanza con bajar la inflación para combatir la pobreza? El INDEC esta semana produjo 2 indicadores. Primero el EMAE, es un estimador del PBI, lo hizo antes de ayer. Sí. Julio contra junio dio un aumento de 1,7% en un mes, que es una pelota, ratificando que el nivel de actividad económica dejó de caer allá por abril-mayo y empezó a recuperar. La realidad siempre es heterogénea, después te va a armar un tipo que le va peor siempre. Sí. Entonces, primero tenés ese número muy bueno. Ayer tuviste el número de pobreza muy malo, pésimo. Los dos tienen que ver con la historia, porque estamos hablando del primer semestre. Creo que la UCA en algún momento hizo un estudio y dijo una cosa elemental. El primer semestre está integrado. El primer trimestre fue pésimo Sí. y el segundo no tanto, ¿entendés? Y de Sí, cualquier sí, manera sí. te voy a decir que estamos por terminar el tercer trimestre. Sí, sí, Aquí claro. todo eso pertenece más al elemento de la historia que lo que es, digamos así, la realidad. Después de decir eso, ¿qué tenemos que decir? La política económica no la vas a cambiar, porque eso es una cosa, digamos, elemental. Los planes de ayuda siguen. Están ocurriendo cosas
pedacitos que no son fáciles de componer. Por ejemplo, Ujú. dicen algunos que sigue bajando el consumo y sigue aumentando la producción. Acá tenemos dos alternativas. O está mal medido el consumo porque solo tiene en cuenta algunos canales, o los empresarios argentinos son unos tarados que siguen aumentando la producción y vendiendo cada vez menos. Sí. Algo no anda. Estoqueándose por Yo te estoquearse. digo, yo no voy a relativizar porque yo creo que el INDEC hoy no dibuja los números. Ahora yo pregunto, ¿por qué no? Tráeme una estadística de los países de América Latina a ver cuál es el nivel de pobreza. Porque da la sensación que en cualquier momento somos todos pobres. Lo que estoy diciendo, yo no estoy relativizando el problema porque No. es un flote de problema, pero lo que digo es, a mí se me da la sensación, digo, pero para 52%, ¿cómo es la pobreza en Chile? ¿Cómo es la pobreza en Colombia? ¿Cómo es la, ¿entendés? Porque lo que digo, me parece que de repente la cosa pierde una dimensión. Ahora, suponete que ayer el INDEC en vez de 52% hubiera dicho 40%. No hubiéramos salido a festejar, porque igual tenés un flor de problemas. No, claro. Así que si es 40, 45, 50, estamos hablando de un flor de problemas, que el gobierno lo ataca con planes específicos, Sandra Betabel. Ahora vos fíjate, tenemos 22 millones de planes y 52%, hay que sentarse a reflexionar. Bueno, ¿Cuántos planes van a tener? 200 millones de planes. Ese es otro tema, pues se supone que esta estructura, algo hay que sentarse a reflexionar. esta red de contención social, digamos, contiene el número de la Esperá que te está pobreza. gustando más. ¿Qué dijiste? No, que justamente iba a esto que vos apuntabas, ¿no? Esta pobreza, que está medida por ingresos, también hay que decirlo, porque después está todo el tema de la pobreza estructural, que es un capítulo aparte y que no se soluciona con la recuperación del poder adquisitivo del salario frente a la inflación. Es el problema de fondo. Pero pensaba, aún con esta red de asistencia social, que ahora no está intermediada, o por lo menos en una gran proporción no está intermediada, aún así tenemos más de la mitad del país pobre. Entonces digo, Pero por eso y te digo comparto que hay con que vos hacer que una el 40 ya reflexión. es una catástrofe. Hay que hacer una reflexión profesional. El lenguaje político, palabra no me interesa. Yo digo, hay que hacer, por ejemplo, sectores asalariados formales Sí. que están debajo de la línea de la pobreza. Flaco, algo no anda. No digo Claro. que no, digo, Sí, hay que repensar, porque hay demasiadas cosas que no pegan una, digamos así, con las otras. Ahora, léeme bien, no vos, la gente que nos está escuchando. No estoy diciendo que no hay problema ni minimizar. Lo que digo es, No. tengamos diagnóstico preciso para en función de eso a ver qué se puede, digamos así, encarar. Porque milagro no hay. No, tal cual. Y una de las claves, o por lo menos la apuesta del gobierno, es seguir bajando la inflación para que se recupere el salario frente al aumento de precios. Y ahí te pregunto cómo ves los números o la proyección de inflación para septiembre. Mira, yo creo que los datos preliminares que mostró Fidel, referido a septiembre, dice que no estoy esperando abruptas caídas ni cosas por el estilo. Y debo decir que como profesional no me desespera. El problema, yo estaría mucho más preocupado si la política del gobierno dijera a lo que venga hay que bajar la tasa de inflación, porque a lo que venga, ¿sabes qué quiere decir? Hacer macana. Sí, pisar Congelar precios. precios, tirar para atrás las tarifas, Claro. creer en los Reyes Magos, cosas por el estilo. Entonces digo, Bausili, Caputo, son economistas, y eso no van a... Pero quiero ver si la política se desespera. Mientras tanto, por ahora, reducciones fuertes de la tasa de inflación frente al 4% mensual que hemos tenido en los últimos 4 meses, no lo veo. Entonces decís más o menos esta tendencia se va a sostener, va a ser difícil bajar los últimos puntos, ¿no? Porque viste que el presidente dijo, cuando la inflación sea cero voy a levantar el cepo. Yo sé que Sí, ese cero no importa. es cero, ya Yo sé. te lo reescribo. Dale. Te lo reescribo. Sí. ¿Sabes cuándo va a levantar el cepo? Cuando sea prioritario. La política económica práctica son prioridades. Cuando no tiene prioridades no existe. Entonces la pregunta que vos tenés que hacerte es ¿qué apuro tiene levantar el cepo? Respuesta, ninguna. No importa lo que digan muchos de mis colegas, no, la fantasía, yo los encargo, pues digo, a ver, explícame concretamente cuál es el problema, cuál deja de ser, porque la vida es conflicto y la política económica es conflicto. La política económica Sí. es problema contra problema. Sí, es un toma y No daca. es que el tipo no lo saca porque es un mal nacido o porque le duele el gordo dedo del pie. Pero vos tenés que ponerte siempre los pantalones del tipo que tiene que tomar las decisiones. Ahora, y a los que dicen, no, bueno, pero en tanto haya cepo no va a haber inversiones, porque, bueno, o por lo menos inversiones del exterior, inversión Tengo extranjera graves directa. dudas en el caso de las inversiones directas, que son Sí, las que importan. inversión Y el ejemplo extranjera preferido es el señor Tesla, que anda a los besitos con Milei, ¿viste?
Suponete que ese señor decida poner una fábrica acá de autos, eso que fabrica. Sí. Entre el momento que toma la decisión, que sale el primer auto, pasan 4 años, me dicen los ingenieros. En 4 años los argentinos sacamos el cepo, lo ponemos, lo sacamos. Así que a mí no me van a decir que este señor, que todo el mundo dice que es muy inteligente, me va a condicionar hoy a la instalación de una planta que va a empezar a fabricar dentro de 4 años a que hoy saque el cepo. Bueno, Entonces lo que digo es, muchachos, razonemos un poquito, es fácil hacer estas asociaciones causales, pero después lo quiero ver a ver si es cierto o no. te hago una pequeña digresión. Por ahora va 0-0 en los primeros 30 minutos. Le puedo hacer, bueno. puedo hacer el reporte acá, señor. Por Hubo favor. 2 tarjetas amarillas. ¿2 amarillas? Sí, para jugadores de Independiente, para el jugador Lazo y el jugador González. Tuvo una oportunidad de gol Vélez y el jugador de Independiente la sacó sobre la línea con su muslo. Ah, Pero mira espectacular. vos. Más completo no puede ser este programa, Juan Carlos. Claro. Más completo no puede ser. Escúchame, vos decías, lo peor de la recesión pasó, el piso fue en abril. Viste que en los sondeos de opinión pública empieza a quedar como relegado el problema de la inflación para la gente, ¿no? En la consideración ciudadana. Empieza a quedar en tercero, cuarto, quinto lugar y empieza a trepar el tema del empleo. ¿Esto vos cómo Sí. lo ves? Mira, yo creo que si lo peor pasó desde el punto de vista a nivel de actividad, algo parecido debería ocurrir. No digo de más empleo, porque ahí tenemos los problemas, los juicios, Sí. pero sí de la disminución de los despidos y las, ¿cómo se llama? Las suspensiones, etcétera. De Sí, hecho, sí, sí. Tendencias Económicas, que es un mensuario que calcula mensualmente suspensiones y despidos, ya en agosto dio 0 y 0. ¿Te gusta la reglamentación de la reforma laboral? ¿Te parece que...? Tendría que estudiarla en detalle para contestarte. Ok, Pero ahí tenemos una mezcla de política y economía muy importante. sí. O cualquier libertario va a creer que el presidente de la Nación le agarró un acto de cobardía fenomenal, porque ahora resulta que arregla con la CGT Sí, sí. después de todas las cosas que dicen de los dirigentes sindicales. De hecho, hay una reunión Estamos prevista para la delante de semana una próxima. nueva manifestación de lo que los alemanes denominan Realpolitik. Es decir, para entender esta gestión gubernamental hay que saber que el presidente de la Nación no tiene gobernadores, tiene pocos senadores, encima algunos lo rajan, tiene pocos diputados, ¿qué cree que haga? Entonces tiene esa, negocia y vuelve a negociar, etcétera. Entiendo. Juan Carlos, ahora te libero, te prometo que sé que estás sufriendo por Vélez, pero te hago una pregunta que quizá es recontra sencilla, pero entiendo que es muy difícil de responder. ¿Vamos a estar bien? Querida, ¿cómo se ve sos joven? Como No, yo no soy un soy pibe de joven. 80 años, nunca hago esa pregunta. La vida es dinámica, la vida tiene momentos, la vida va, viene. Ahora, no pretendamos ser Noruega ni le pongamos demasiado No, no te prerequisito digo a la Noruega, acción. te Esto digo es Argentina, ¿entendés? si vamos a ir rescatando... Dentro de eso tenés un presidente determinado para ciertas cosas que yo creo que son importantes. Yo estaría mucho más inquieto si en vez de tener una regla de equilibrio fiscal tuviera una regla cambiaria, porque ya tuvimos la convertibilidad, ya tuvimos la tablita Martínez y yo sabemos cómo termina eso. Bien. Pero hasta ahí, nena, el resto es la vida misma. La gente que nos está escuchando, los héroes son aquellos que nos están escuchando que cuando se levantaron a la mañana todavía no sabían cómo le iban a dar de comer a la Sí, noche claro que sí. a la gente. Esos son los mis héroes. héroes, porque no tienen tiempo para andar jodiendo. No, claro, por eso, y te pregunto pensando en esto, ¿no? Y pensando en el 52.9% de pobres, si ves una luz al Hablá final un del poquito más túnel. fuerte. No, si ves la luz al final del túnel, digo, si el No existe sacrificio... el final de túnel, No no, existe. pará, la vida es un continuo, querida. Las cosas nunca terminan, no es llegada. Esto es una cosa absolutamente dinámica. Pero me gustaría... ¡Uy! Se nos cortó. Justo, y cerró la frase perfecto, ¿eh? Lo Se que nos es el cortó. profesor, cerró la frase perfecto. Bueno, era Juan Carlos de Pablo en el aire del Observador, y la pregunta...